Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a nuestra querida Ana Rosa Rodríguez. ¿Cómo andas, Ana Rosa? Bueno, muy bien, y me siento honrada de poder participar de este programa que, por lo que he estado escuchando y viéndolos desde las 4 de la tarde, es realmente un programa testimonio. Y gracias a ustedes y a la producción me parecía que la danza tenía que estar presente, porque la danza uruguaya, bueno, pasó por este periodo de la democracia. Y además, haciendo un pequeño estudio, porque no soy ni historiadora ni investigadora, soy una persona curiosa de los hechos que en definitiva también me tocaron vivir, creo que el primer hecho de resistencia a la dictadura fue cultural. ¿Por qué puedo aseverar esto? Porque el 26 de junio muere Paco Spínola, y se empieza a realizar obviamente al día siguiente su velorio. Y en ese velorio hay un gesto de resistencia a esa declaración de golpe de Estado que se había hecho. Entonces me parece que el rol de la cultura en la resistencia fue realmente relevante. Y la danza tuvo su lugar y me parece bueno destacarlo y vuelvo a agradecer la posibilidad de hacerlo. Dicho esto, voy a decirles que todos sabemos que el 26 de junio del 73 comienza la dictadura y que termina el 1 de marzo del 85. De cualquier manera, yo me voy a referir a hechos desde el 68 al 73, que se considere esa transición, esos pequeños 5 años o largos 5 años que van preparando ese golpe, porque la danza empieza a partir de esa época como a sufrir pequeños cambios. Diría que voy a hacer como algunas puntualizaciones, es decir, va a haber mucho más para decir, afortunadamente el living va a seguir, en algún momento podemos retomarlo. Vamos a hablar primero de un hecho que es clave y es la creación de la Escuela Nacional de Danza. La creación de la Escuela Nacional de Danza ocurre en 1975. Estamos hablando de plena dictadura y tiene en ese momento 2 ramas: ballet, que estará a cargo de Margaret Graham, y folclore, que va a estar a cargo de Flor María de Ayestarán. La primera sede es en la Torre de los Panoramas, que queda en la calle Ituzaingó y Reconquista, y ni más ni menos que era el lugar donde allí se inspiraba el poeta Julio Herrera y Reisí. Pero la contrapartida, digamos, de esta creación, que obviamente marca un espacio para estas 2 categorías de danza, es la expropiación de la sala del Teatro El Galpón, que pasa a llamarse Sala 18 de Mayo y donde va justamente a instalarse la Escuela Nacional de Danza. Es decir, como vemos, hay luces y sombras y fueron periodos difíciles porque obviamente ahí también empezó a funcionar el Ballet del Sodre. ¿Por qué digo que hablamos del 68 también? Porque hay otro hecho que es muy importante para la danza y es el incendio en 1971 del Estudio Auditorio. Entonces, por un lado teníamos que no teníamos escuela, antes la escuela de danza pertenecía al Sodre, en el año 63 por razones económicas esa escuela desaparece, cuando se forma nuevamente en el 75 ya no pertenece al Sodre sino directamente al Ministerio de Educación y Cultura. En el 71 el cuerpo de baile del Sodre queda sin sala, sin su propia sala, y tiene solamente la sala B, que había sido poco afectada, para continuar con sus clases. Pero es una etapa también muy sombría, donde el maestro Eduardo Ramírez, recientemente desaparecido y que lo hemos todos llorado y extrañado tanto, se hizo cargo, es decir, se puso sobre sus hombros en ese momento difícil llevar adelante el cuerpo de baile del Sodre. Lo ayudó mucho Tamara Grigorieva y tenemos que decir que antes habían venido Norma Dixon, William Dollar y bueno, de alguna manera había como pequeñas colaboraciones internacionales que ayudaban a que la situación no fuera tan tétrica como era. Después el cuerpo de baile del Sodre obviamente tenía una situación itinerante, andaba por la Sala 18 de Mayo, anduvo después por el Palacio Salvo, hacía algunas giras, pero realmente es obvio, no fue un periodo netamente fructífero, sino que fue recién en 1985 cuando se vuelve a llamar a Ramírez porque hay un interregno, hay una etapa que
muy breve, pero que Margaret Graham se hace también cargo del cuerpo de baile El Sodre. Después se llama a José Brum, que se hace cargo por un periodo también menor, hasta que finalmente se vuelve a recurrir a Ramírez, que además durante ese periodo del 68 en adelante no solo había tenido el rol de director de cuerpo de baile, como se llamaba en aquel momento, el que hoy conocemos como Ballet Nacional, sino que también era primer bailarín de la compañía. Entonces quiero decirles que, digamos, lo que tiene que ver con la danza institucionalizada, porque tanto la escuela estaba bajo el paraguas del Ministerio de Educación y Cultura, como el cuerpo de baile, que obviamente tiene toda una organización administrativa, bueno, no fue un periodo obviamente demasiado creativo, había censuras, había todo lo que comentaron todas las personas que estuvieron antes que yo, pero tenemos también una contrapartida, porque la danza no tenemos solamente la parte institucionalizada, sino que también tenemos una parte que es la danza independiente. Yo, para no olvidar los nombres de aquellas personas que hicieron de la danza independiente realmente un camino en medio de estas dificultades, lo traje escrito y las voy a nombrar. Eva Rosa, Teresa Trujillo, que después se exiló en Francia, Iris Muret, José Claudio y Julia Gadé, de quien vamos a ver una obra, Cristina Martínez, Graciela Figueroa, que además tuvo una experiencia realmente terrible, porque ella estaba en ese momento estudiando en Santiago de Chile, cuando en Santiago de Chile hubo un golpe previo al Uruguay, porque no olvidemos que también esto formaba parte de un plan mucho mayor para la región, el famoso Plan Córdoba. Sí, que lo hablamos con la historiadora más temprano. Claro. Sí, yo digo que no soy historiadora, pero... No, igual eso ya está. Creo que todos. Y a su vez tenemos que nombrar también a Juan Techera, un uruguayo que hizo mucho por la danza, que se tuvo que exiliar en Suecia, que al igual que Ramírez, no está con nosotros. Tenemos también a Emma Haverly, que fue una representante muy importante en una cantidad de espectáculos que se hacían en el Teatro Odeón, y a Mari Minetti. Lo más trascendente de todo esto es que se hacían espectáculos con muchas dificultades. La danza tiene el hecho de no usar la palabra, y eso ayudaba como a la picardía de poder decir a través del cuerpo. Y se hicieron algunas cosas que a veces en su momento lo mirábamos como una danza muy planfentaria, una danza como demasiado lineal, es decir, se decía duerme, duerme negrito, y entonces se hacían así. Y sin embargo hoy lo vemos con otro valor, ¿verdad? Es decir, hoy esas críticas han desaparecido y valoramos enormemente el camino que abrieron todas estas maestras, muchas de las cuales hoy han seguido. Una cosa que tuvo de positiva esta situación terrible fue que se generó una unión. Es decir, muchas veces cuando uno tiene un enemigo común, bueno, aunque haya diferencias, se hizo una unión y se crearon los grupos uruguayos de danza, que después fueron los grupos de danza del Uruguay, fueron cambiando de nombre, tuvieron una coordinadora que se llamó Susana Duar. Yo me voy a pedir ahora que tenemos una grabación que no está en muy buena definición, no tiene música porque es así originalmente, que es del año 1975, la obra se llama El Patio, es una coreografía de Julia Gadé, y vamos a escuchar por momentos como unas especies de gritos que simulan las sirenas de los patrulleros. El patio con sus rejas obviamente simula un calabozo, nos habla del encierro, del encarcelamiento, del aislamiento de las personas, y esta obra, que fue filmada en 16 milímetros en blanco y negro, tiene hoy una copia en el Museo de Danza de Estocolmo, porque fue realizada para el Festival de Danza de Estocolmo del año 75, como les dije. Bueno, vamos a ver un poquitito las imágenes para tener en cuenta cómo, de alguna manera, los artistas aguzaban su creatividad, y eso se puede decir que muchas veces en momentos de crisis la creatividad asoma y hace que queden obras como esta, que incluso voy a decirles, Ignaz Bergman fue uno de los espectadores, Kurt Jooss, para la gente de la danza les digo que fue otro, y aquí vemos a este matrimonio que hoy, pasados los 80 años, sigue dando clase porque sigue con el mismo amor a la danza. Qué lindo.
Bueno, ahí teníamos las sirenas, ¿no? Ahí teníamos las sirenas, que realmente no eran sirenas, sino que era la voz de la cantante Socorrito Villegas, que había participado de la realización. Como yo le decía a José Claudia, que hablaba ayer con él por teléfono, fue también como unos pioneros, ¿no? Ahora todos grabamos lo que hacemos, pero en aquel momento, gracias a Fernando Scosi, este trío con Gadé y José Claudio, hicieron lo que se llamó Teatro Danza de Montevideo y pueden encontrarlo en YouTube para ver algunas otras realizaciones. Bien. Está muy bien. Interesante, está bueno. La verdad que ver las imágenes, sobre todo la representación y cómo el juego entre la danza y bueno la actuación, que se mezcla un poco, hace que hable y muestre también, ¿no? Sí, Lo que no se puede decir en ese claro, momento. los simbolismos que tiene, si uno se empieza a mirar con detalle, va a empezar a encontrar un montón de mensajes allí ocultos. Está en YouTube, es decir, pueden ver la obra completa. Y me pareció que era interesante, bueno, traerla acá al living para tener justamente una muestra de las cosas que se hacían y además también, bueno, ver que éramos como pioneros, porque ahora es muy sencillo grabar, pero en aquel momento, no solo por que no tenía las carencias técnicas, sino también las carencias de la situación. Traje una segunda obra porque, digamos, la dictadura termina el 1 de marzo de 1985, pero como muy bien escuché que decía la historiadora La Robla, es decir, siguen las consecuencias. ¿Cómo vemos las consecuencias? En las coreografías que hacen los coreógrafos jóvenes. Y traje una obra de Emiliano D'Agostino, hoy bailarín, docente de una de las escuelas de formación artística del Sodre, en la división contemporánea, que hace una obra que se llama Viajante. En esta le hace un homenaje a sus padres, perseguidos políticos de la República Argentina, de la ciudad de Córdoba, cuando llegaron a Uruguay y se establecieron justamente buscando un espacio más cómodo, más libre para poder seguir adelante. Aquí lo vemos con La Valija, que realmente es un ícono, ¿no? del exilio, del ir y venir, de las idas y venidas. Está en este momento en la sala, esto es una filmación de la sala de Elmira Agustini, es del año 2019, dentro del ciclo Solos al Mediodía, con curaduría de Andrea Aroba. Y leyendo un poco, y ahora voy a agradecer a todas las historiadoras, porque hay un montón de historiadoras y de investigadoras de la danza que se han dedicado justamente a buscar documentación sobre este periodo. Quiero decir que justamente con la creación de la Escuela de Danza y fundamentalmente la división folclore, por un lado, digamos, subrayan los elementos, digamos, como positivos. Bueno, se creó una escuela para institucionalizar el folclore, iban al interior a hacer varias giras y a su vez había en enseñanza secundaria, es decir, estaba presente el estudio de las danzas tradicionales y folclóricas. Por otro lado, sienten también que eso formó parte de una política cultural del ministerio y que de alguna manera fueron, bueno, con esa pasión que también tienen la gente de la danza folclórica y que igual que todas las personas que abrazan esta disciplina, se han sentido de repente un poco usadas, es decir, usando ese cariño, esa pasión, ese deseo de bailar, bueno, también de alguna manera se estigmatizó en un determinado momento porque se hizo una relación entre los valores de la dictadura y los valores folclóricos. Afortunadamente eso va desapareciendo porque también dentro del folclore aparece la canción de protesta, y que es justamente cuando yo hablaba, bueno, de Biglietti, los olimareños, podemos nombrar un montón, que fueron tomados también por la danza, y ahí también aparece la danza de protesta. Y como tercer vídeo, Paula y Alejo, traje algo
bien de nuestros días. Durante la pandemia hubo un taller coreográfico que, organizado por el Ballet del Sodre, con la dirección de María Richetto, donde obviamente se presentaron determinados bailarines con sus obras, con libertad absoluta de temas, y Jorge Ferreira trajo esta producción que se llama Nudo, donde habla justamente de el exilio, del incilio, de los problemas familiares, de los problemas de pareja, de todo lo que tiene que ver, y creo que esta es una prueba más de que es un periodo que ha dejado una huella, ¿no?, en todos nosotros, porque justamente estas últimas dos obras estoy hablando de gente muy joven, de gente que está hoy en actividad, que ha sentido las consecuencias de la dictadura, pero que no nos hemos podido todavía desprender de ellas, y que está recreando en la coreografía este periodo. Veamos un poco la obra de Jorge Ferreira en el taller coreográfico. Esto es del año 2021 en la sala Nelly Goitiño. Nuevamente vemos las valijas, ¿no? Hoy, como yo decía, la valija realmente es como un ícono de ese ir y venir, de ese llevar las cosas que más queremos o que más necesitamos, o aquellas cosas que en el último momento podemos sacar cuando nos sentimos perseguidos o urgidos en salir de nuestras casas o de donde estemos. Exactamente. Antes de irme, quiero simplemente leer los nombres de quienes cooperaron conmigo en esto que ha sido muy largo y que aprendí muchísimas cosas, y también para que los televidentes puedan en internet buscar las diferentes cosas. Tenemos a Raquel Diana, Lucía Nasser, Analía Fontán, Natalia Melo, después artículos, crónicas, charlas, busquen bajo el rótulo Danza y Dictadura, Florencia Odorocini, que muy interesante sobre lo del folclore, Elisa Pérez Bukeli, que ha hecho los itinerarios de la danza contemporánea en dictadura, Lucía Márquez Berterreche, y el libro de la danza uruguaya de Vera Garat, Carolina Guerra y Lucía Nasser, donde hay testimonios escritos, por ejemplo, de José Claudio Sanguinetti, de uno de los autores del Patio, y también de Ángela Ungo, contando cómo fue ese pasaje de la escuela particular de Margaret Graham a la escuela pública de la danza que se creaba en el año 75. Ana Rosa, antes de despedirte, porque la verdad que ya estamos medio pasados de hora, una pequeña reflexión a 50 años del golpe de Estado, que es la consigna de la jornada, y se lo hemos preguntado a todos los que han participado de este programa. Mi reflexión sería, bueno, en primer lugar, usar digamos, esa frase que decimos, ¿no? Nunca más. Y valorar la democracia, y pienso que tenemos herramientas. La primera sería una herramienta legal, que sería la Constitución, no apartarnos de ella. Por algo soy hija de una abogada y madre de un abogado. Es decir, la Constitución nos da el marco donde tenemos que actuar. La segunda nos toca a nosotros, eso sería más para los gobernantes, pero también nosotros estamos como custodios de esa Constitución. Y para nosotros aprender a ser más tolerantes, aprender que el disentir de una idea no significa que tengamos un enemigo, sino simplemente una persona que tiene una idea diferente, que muchas veces nos puede enriquecer. Hay ideas con las que yo entiendo que no hay que transar, pero esas ideas no transa nadie. Entonces, otras ideas que pueden ser divergencias en cuanto a diferentes políticas o cómo aplicarlas, bueno, yo creo que lo más importante es que hoy tenemos una democracia, hoy me puedo sentar acá y hablar de dictadura en un canal público, y creo que eso tiene un valor, y de golpe hay mucha gente que se va enterando hoy de que, bueno, que la danza independiente fue una gran luchadora, que el ballet tuvo que sufrir mucho, que las escuelas de danza fueron creadas con una ley en dictadura, y que de repente son temas que en otro momento no se pueden hablar. La democracia, los medios públicos y sobre todo ustedes acá en el Living con la producción nos permiten hacerlo y llegar con otra parte de la danza
a la población uruguaya. Muy bien, gracias Ana Rosa, la verdad un gusto, la verdad muy buen aporte en el día de hoy. El aporte son ustedes, les agradezco muchísimo y nos vemos el próximo martes. Nos vemos el martes que Felicitaciones viene. por el reconocimiento que tuviste la semana pasada. Sí. Vamos a hablar la semana que viene de Merecido. eso. La semana que viene vamos a hablar también de este reconocimiento que tuvo Ana Rosa por su trayectoria en los medios públicos. Hacemos una pausa y ya venimos.